Vivimos en un tiempo en que la comunicación está en una etapa de grandes avances, pero debemos comprender que no es algo inventado en este siglo ni en el anterior. Existe desde que el género humano apareció sobre la Tierra. Los humanos somos seres sociales por naturaleza y, por lo tanto, tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás y dejar constancia de nuestra existencia. Hay comunicación tanto intrapersonal como interpersonal. Con la primera hacemos una interiorización a nuestro pensamiento. Con la segunda nos comunicamos con quienes están a nuestro alrededor y se divide en comunicación escrita y oral. Para comunicarnos no basta escribir o hablar, es pertinente considerar los aspectos culturales de los pueblos y sociedades, las características personales de los individuos hasta el lugar donde viven y su naturaleza ética, sin olvidar la estratificación social. En términos individuales, el hombre se comunica con sus actitudes, con los movimientos de su cuerpo, de sus manos o movimientos de los ojos o expresiones. Lo anterior nos lleva a concluir que, aunque la comunicación adopta múltiples formas, las importantes son la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal oral se puede dar a través de silbidos, gritos y llantos. Distinguimos diferentes tipos de actos de habla. Los tipos de habla representativos, compromisorios y expresivos. La comunicación verbal oral se establece entre dos o más personas. Cada vez que nos comunicamos hacemos uso del lenguaje, realizamos intercambio de información sin usar la escritura. Objetivos de la comunicación oral: conocer con exactitud lo que quiere decir o comunicar. Decirlo o comunicarlo con un tono adecuado para que el receptor o destinario lo acepte. Características de la comunicación oral: utiliza el canal auditivo, pues uno percibe las palabras a través del oído. El emisor puede retractarse de lo que dice. La comunicación verbal escrita se da por medio de la representación gráfica de signos. Las formas de comunicación son muy variadas y numerosas, desde la escritura primitiva, ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de entender por nosotros, hasta la fonética, silábica y alfabética, más conocida. Hay una evolución muy importante. Para interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el código, que ha de ser común al emisor y al receptor del mensaje. La composición como parte de la comunicación escrita lleva mucha creatividad y sensibilidad en sus textos, ya que es la expresión de un trabajo por un individuo para demostrar su manejo del idioma y el tema. Con estas se intenta lograr lo que los estudiantes desarrollan: la imaginación y creatividad. También últimamente se ha dejado atrás la tendencia del análisis y la lógica por medio de los trabajos escritos en los colegios de educación secundaria, y lo han reemplazado por otros métodos como la matemática. Aunque tenga la misma finalidad, en este caso, la metodología escrita les ayuda a desarrollar mejor el lenguaje. La comunicación escrita es por medio del papel o mensajes. La comunicación escrita es el otro ejemplo de proceso comunicativo a través de las palabras, en el que utiliza a las personas como un código común. Ocurre en muchas ocasiones que la comunicación escrita se produce por parte de un emisor sin conocerla a la perfección quién será el receptor, por lo que las cuestiones de código compartido se reducen bastante. Algunos ejemplos son una carta, una multa, un fax, un poema, una novela, la mayoría de las redes sociales, un email, un afiche, etc. En nuestro tiempo cada vez tienen más importancia los sistemas de comunicación no verbal. Cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores han estimado que entre el 60 y el 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal, es decir, gestos, apariencias, posturas, miradas y expresiones. La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad.
Pero, ¿qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es un tipo de lenguaje corporal que los seres humanos utilizan para transmitir mensajes, en la mayoría de casos de forma inconsciente. Es sabido desde hace ya mucho tiempo que la información no solo se transmite con palabras, sino también a través de movimientos corporales. La comunicación no verbal, que va más allá de las palabras, y por ese motivo es la que transmite en la mayor medida los verdaderos sentimientos o estado interior personal. El lenguaje no verbal es el lenguaje corporal que no miente fácilmente, a diferencia de la palabra que sí lo hace más a menudo de lo que pensamos. De hecho, a menudo sucede que las palabras dicen algo que contradicen los gestos de quien habla. Albert Mehrabian, un prestigioso antropólogo, concluyó que cuando alguien está hablando solamente se recibe el mensaje de sus palabras en un 7%, mientras que el tono de la voz y otros detalles vocales nos transmite un 38%, mientras que el máximo del contenido de la comunicación nos transmite el lenguaje corporal de los gestos con un 55%. Características de la comunicación no verbal. Mantiene una relación con la comunicación verbal, pero suelen emplearse juntas. En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, contribuyendo a ampliar o a reducir el significado del mensaje. Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. Generalmente cumple mayor número de funciones que el verbal, pues la acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones. Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos el lenguaje corporal, que son nuestros gestos y movimientos, el tono de voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor corporal también forman parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás. El lenguaje icónico. En él se engloban muchas formas de comunicación no verbal: código Morse, códigos universales, códigos semi-universales, códigos particulares o secretos. La comunicación no verbal se clasifica en kinésica, basada en el movimiento de las diferentes partes del cuerpo. Proxémica, que incluye el uso que se le da al espacio físico donde se desenvuelve el hablante y también a la percepción que éste tiene en su entorno cercano. Fue el zoólogo suizo Heini Hediger quien definió los espacios y distancias para las diferentes situaciones. El espacio íntimo, que se presenta entre los 0 y 45 centímetros, y el espacio personal, que se da entre los 45 y 125 centímetros. El espacio social, que se da entre 1.25 y 3.5 metros, y el espacio público, presente a partir de los 3.5 metros en adelante. En conclusión, no podemos saber lo que piensa una persona a través de su conducta no verbal, pero el lenguaje corporal nos permite inferir cómo se siente, qué rasgos dominan su personalidad o cuáles son sus intenciones. Una información que ocasiona resulta más valiosa que las palabras. Y como ocurre con la comunicación verbal, debemos ser muy precisos en la expresión de nuestro propio lenguaje corporal y flexibles en la interpretación del ajeno, condicionados siempre por una diversidad de factores intrínsecos y ambientales que a veces escapan a nuestra capacidad de percepción.